Mis charlas con Genome, capítulo 4. Todo esto me hace recordar los testimonios de personas que, sobre todo en los últimos años, afirman haber sido abducidas, raptadas, por extraterrestres. Hasta el punto de que son centenares, si no miles, las personas que en todo el mundo, especialmente en estado de hipnosis profunda, aseguran haber sido abducidas y vivido experiencias de lo más variopinto, relaciones sexuales incluidas, con presuntos alienígenas. ¿Qué hay de cierto? A principios de los años 40 de vuestro siglo XX, por supuesto, se produjo la entrada en la Tierra de una expedición de seres procedentes de un sistema solar que orbita alrededor de la estrella Rigel y que tenía graves problemas de degeneración genética por variaciones importantes en su hábitat. Llegaron hasta la Tierra, autorizados, para explorar el código genético de plantas, animales y personas. Aunque en el caso de las personas deberían analizarlas solo por medio de espectrografía y otros sistemas de decodificación genética, partiendo de residuos que contuvieran células o restos orgánicos. La época era oportuna porque los conflictos bélicos existentes les permitió pasar más desapercibidos. El problema fue que no controlaron adecuadamente los experimentos y causaron algún que otro desaguisado. Y, en el caso de las personas, no se limitaron a lo previsto, sino que raptaron a algunas para analizarlas en profundidad. Obviamente, en cuanto esa inaceptable intromisión se detectó, se les expulsó del planeta. Pero los testimonios de personas que afirman haber sido abducidas han continuado a lo largo de los años y son muchos, incluso actualmente, los que aseguran haber vivido esa experiencia. Los informes recogidos por los militares y policías de aquellos primeros casos, reales, sirvieron posteriormente, sobre todos los años 60 y 70, para que tanto las multinacionales farmacológicas, como la CIA y el ejército realizaran todo tipo de experimentos con personas, recreando los ambientes descritos por los testigos. Incluso se sometió a algunos a hipnosis y se les introdujo en laboratorios con aspecto de nave espacial, induciéndoseles visiones falsas. De esa manera no solo ocultaban lo que realmente hacían, sino que además desprestigiaban ante la opinión pública a los extraterrestres, a los testigos y a las víctimas. En realidad, secuestros auténticos por extraterrestres ha habido muy pocos. Un 1 o 2% de los casos publicados. ¿Podrías decirme algún caso auténtico de abducción? Pues el de Ann Sullivan, en Kansas, en el año 1948. El de Robert Fuller, en Oklahoma, en 1949. Y también el del matrimonio formado por Barney y Betty Hill en 1961. Los casos citados están en poder del FBI. ¿Y qué puedes decirme del llamado caso Roswell? ¿Son auténticas las filmaciones que se han difundido por medio mundo en las que se ven las presuntas autopsias realizadas en 1947 a unos extraterrestres? Son un fraude. Basta analizar la película para darse cuenta de que los supuestos extraterrestres no son tales. Pero, ¿se estrelló o no un platillo volante en Roswell cuyos restos fueron escondidos por el gobierno norteamericano? Sí, se estrelló una nave extraterrestre, pero no iba tripulada. Hay otro tema relacionado con el tema ovni que ha dado lugar a muchos artículos y libros. Me refiero al caso de los ovnis de Aldebarán y su presunta conexión con la sociedad Brill. Lo siento, pero no puedo hablar de eso. Bien, cambiemos entonces de tema. Me gustaría conocer tu opinión sobre algo. Hace algún tiempo recibí una información según la cual un astrónomo aficionado había fotografiado, con un telescopio, un edificio en la Luna, asegurándoseme que, por los cálculos efectuados, tenía alrededor de 7 pisos. Si la información es correcta, demasiado grande para ser una edificación hecha por nuestros astronautas, ¿no? En la Luna se construyeron hace años varias bases terrestres, aunque en los últimos años están deshabitadas, concretamente, desde que se suspendió el llamado Proyecto Guerra de las Galaxias. Pues aquí nadie sabe nada de todo eso, al menos, hasta donde yo conozco. Además, ¿quiénes se encargaron de construirla? Empresas privadas contratadas por los gobiernos norteamericano, ruso, inglés y francés. Empresas privadas.
Que yo sepa, no ha habido más naves lanzadas al espacio que las controladas oficialmente por los gobiernos de las grandes potencias. ¿O es que se hizo a través de los vuelos oficiales? Por supuesto. Durante años se han lanzado en secreto cientos de cohetes con la pantalla de que sus misiones estaban relacionadas con proyectos de investigación relacionados a las comunicaciones, a meteorología y experimentos científicos sin especificar. La verdad, no entiendo cómo se pueda haber conseguido mantener algo así en secreto. Hay muchas cosas que se hacen en secreto en vuestro mundo, sobre todo en lo que concierne a temas del espacio. Tened en cuenta que si se lanza un cohete con un satélite meteorológico, es muy fácil soltar el satélite cuando esté en órbita y luego seguir. ¿Qué otros gobiernos de la Tierra estarían informados de esto? Japón y Alemania, pero ambos son socios capitalistas. ¿Socios capitalistas? ¿Con qué finalidad se construyeron esas bases? Como base intermedia en sus planes para explotar minerales en la Luna y en distintos planetas. Lo que pasa es que los terrestres siempre han dado por sentado que no había vida inteligente, ni de ninguna clase, en los planetas de vuestro sistema solar, y se llevaron una sorpresa cuando fueron visitados por gente no terrestre. Claro, que les advirtió que, si seguían adelante, podrían no dar un solo paso más. Bueno, pero eso significaría que en estos momentos hay extraterrestres actuando en la Tierra. Por supuesto. Los hay. ¿Y de dónde proceden? En estos momentos, de 4 lugares, de Ganímedes, de Neptuno, de Titán y del interior de vuestro propio planeta. Todos ellos de nivel 4.4. La verdad, me sorprende tu respuesta. Las sondas espaciales han confirmado que en el sistema solar no hay vida. Al menos esa es la información que poseemos. Ciertamente. Las sondas espaciales han tomado ya fotografías de casi todos los planetas de vuestro sistema solar, pero lo que envían son datos electrónicos que se convierten en imágenes y datos sobre la composición atmosférica y, en ocasiones, sobre la estructura de la masa. Pero no contemplan la posibilidad de vida en el interior tendente a hacer habitable el exterior. Y es que ignoran que las atmósferas de los planetas no se generan, generalmente, por influencias externas, sino internas. A eso se llama cosmotecnología. Y está siendo aplicada ahí por seres humanos altamente cualificados 4.4, 4.5 y algunos 4.3 ahí desplazados. ¿Quieres decir que en Titán, Neptuno y Ganímedes la vida se desarrolla en el interior del planeta? En Neptuno, no. ¿Y en los otros sí? Sí. ¿Y hay vida en otros planetas de nuestro sistema solar? Sí. Hay más planetas habitados, pero no sé si debo decirlo. ¿Por qué? Porque a veces una respuesta que no puede ser corroborada de forma inmediata y que, además, es aparentemente contradictoria con los descubrimientos terrestres actuales, puede originar que se desmorone una idea. Me refiero a que si yo digo que hay vida en Venus, por ejemplo, y resulta que según las sondas espaciales y fotografías, etc., los científicos dicen que eso es absolutamente imposible dada la temperatura del planeta y el tipo de atmósfera. El que reciba la respuesta puede poner en duda o negar la veracidad de las demás informaciones. Y como la vida en Venus existe, pero no se va a descubrir en mucho tiempo, prefiero callarme. Esta respuesta puedo transcribirla en la entrevista. Se produce una inesperada pausa. Si lo deseas, puedes. En ese caso, ¿podrías decirme si hay vida en Marte? No en su superficie. Sin embargo, se han fotografiado en ella unas formaciones que asemejan ser pirámides y una cara con aspecto humano. ¿Es tal vez un efecto óptico producido por las sombras de la orografía al incidir el sol o son reales? Corresponden a monumentos megalíticos construidos hace ya muchos miles de años. Perdona, pero, ¿puedes ampliar la información? Se trata de formaciones piramidales que datan de hace unos 100.000 años y que fueron reconstruidas por sus antiguos habitantes para intentar reequilibrar los desarreglos telúricos que entonces sufría el planeta a causa de una serie de desajustes en su órbita alrededor del Sol, lo que terminó alterando gravemente su eje de rotación. Desgraciadamente, la catástrofe no pudo finalmente evitarse, aunque esas formaciones consiguieron, al menos, retrasarla unos 25.000 años. Los canales de Marte son,
En muchos casos, grietas por donde se sumió el agua, que quedó embalsada en un porcentaje respetable, alrededor de un 60%, en el subsuelo marciano. En cuanto a la Esfinge, se construyó para llamar la atención de otros mundos en una especie de llamada de auxilio cósmico ante lo que se preveía. ¿Y tienen alguna semejanza a esas pirámides con las de la Tierra? Ciertamente. Las pirámides marcianas fueron también construidas en piedra y son muy similares a las de Keops y sus hermanas. Tened en cuenta que la información, cuando es útil, circula por los mentideros siderales con profusión. Es más, las 3 grandes pirámides egipcias de la meseta de Gife son una copia de unas que hay en Neptuno. Bueno, no sé si siguen existiendo porque la verdad es que la datación de la información que tengo es de hace unos 50.000 años. Pensé que la información que me estás proporcionando la recogías mentalmente, y de forma prácticamente instantánea del archivo acásico. No, mujer. Yo soy un ser humano como vosotros, aunque el nivel evolutivo de nuestra humanidad esté 2 peldaños por delante en la escala evolutiva. Y aunque es verdad que tenemos mayor capacidad para acceder al archivo acásico, lo que te estoy diciendo pertenece a mi propio bagaje cultural. Y cuando tengo alguna duda o me falta información, lo que hago es consultarlo con algún compañero o con los archivos de datos. Aquí también tenemos bibliotecas. Continuemos con la cuestión cosmológica. ¿Qué hay de cierto en la tesis de que hay otro planeta en el sistema solar aún por descubrir por nuestros astrónomos? No hay uno, sino 3 planetas más que pertenecen a vuestro sistema solar y aún no han sido descubiertos. En realidad, vuestros conocimientos astronómicos son bastante limitados aún. Eso me recuerda a la polémica respecto al origen del cinturón de asteroides. Se trata de los restos de un planeta que quedó destruido al paso de un gigantesco planeta errante por vuestro sistema solar hace unos 240 millones de años y que cósmicamente se conoce con el nombre de H3. También se dice que nuestra Luna perteneció en su día al cinturón de asteroides, hasta que fue capturada por la atracción terrestre y entró en órbita alrededor de la Tierra. Vuestra Luna es también, el efecto, consecuencia del paso de ese planeta cerca de la Tierra, que en esa época estaba agrietado en su polo sur a causa de la acumulación de escorias debidas a la combustión interna, por lo que la fortísima atracción gravitatoria que originó su paso hizo que se rompiera por la parte más débil, saliendo despedido un gran trozo ígneo en dirección hacia el H3, masa que se desplazó por el espacio hasta situarse en la zona del cinturón de asteroides. Luego, con el paso de los milenios y a causa del cambio de posición magnético del eje terrestre como consecuencia del cataclismo atlante de hace 25.000 años, fue desplazándose al variar la emisión magnética de los polos, lo que afectó a su trayectoria y terminó haciéndola entrar en la órbita de su planeta de origen. ¿Y qué otra repercusión tuvo? Obviamente, y de forma casi simultánea, el H3 originó grandes cataclismos en los diferentes planetas de vuestro sistema solar. En la Tierra, además de desprenderse ese gran trozo que te he mencionado, se produjo un vuelco en los polos, cambiando la inclinación del eje terrestre, con el consiguiente cataclismo, volcanes, terremotos, maremotos, deshielos, etc. Solo sobrevivieron animales pequeños que podían alimentarse de insectos o plantas. Los grandes, incluidos los dinosaurios, perecieron bien a causa del hundimiento de los continentes, bien por el cambio brusco de la climatología. Además, el vuelco hizo variar la posición del planeta con respecto al Sol, perdió masa y la fusión de metales internos, unido a la nueva situación en el espacio, produjo una alteración en el índice de gravedad. Es el H3 el planeta que las distintas tradiciones afirman que pasa cada cierto tiempo por las cercanías del sistema solar y que se menciona con el nombre de Ajenjo en la Biblia y como Hercóbulus por otras culturas. En efecto, aunque el nombre correcto es el de Hercóbulus. Luego es el planeta que, según los mensajes actuales, está a punto de regresar en breves años y ser el causante del apocalipsis del que hablaba San Juan. Sí, pero, si te parece, podemos hablar de este asunto más adelante porque es un tema complejo y muy importante. Esta entrevista no finaliza aquí. Iremos publicando el resto de la entrevista a Genome, con regularidad. Esperamos que os haya gustado este vídeo.
Si es así, por favor, compartidlo, nos ayudáis mucho. Darle al like y sobre todo clicar a la campanita, así podréis estar al tanto de todo lo que vamos subiendo.